Ok, hola Murray, ¿dónde estamos? Hola, estamos en Times Square. Es un lugar en el centro de Manhattan. Ajá, Un lugar famoso. ¿y por qué es famoso? No sé. Tiene una larga historia y muchos turistas vienen aquí. Sí, muchas cosas pasan en esta parte de la ciudad. Por ejemplo. Eventos, manifestaciones. Mucha gente se encuentra aquí para ver amigos y cosas así. Entonces, ¿vienes aquí a menudo o no? Sí, tal vez una vez al mes. Sí necesito pasar por el área o algo así. Pero no vengo aquí con frecuencia porque hay mucha gente aquí. Siempre hay mucha gente. Entonces evitas las multitudes. Sí, trato de evitarlos. Porque en Nueva York son difíciles. Ajá. Entonces, esta es una de las atracciones principales, ¿verdad?, de la ciudad. Sí, sí. Entonces, siempre que alguien visita la ciudad, este es un lugar donde tiene que venir. Sí, si yo fuera turista, definitivamente vendría aquí, porque es un lugar famoso y hay muchas luces y puedes ver muchas cosas y siempre hay algo pasando, mucho drama. Nunca es aburrido. ¿Y siempre hay gente todo el tiempo? Sí, todo el tiempo, todo el día, toda la noche. Obviamente hay menos gente en la mañana a las 2, 3, 4, pero aún así en la noche hay mucha gente, pero tal vez menos que hay ahora. ¿Y en la madrugada o en la noche, muy tarde, hay gente Sí, siempre? sí. Siempre hay gente. Claro, porque Nueva York es la ciudad que nunca duerme. Y mucha gente viene aquí para sacar fotos. Y puedes ver eso. Hay mucha gente con cámaras. Todo el mundo con cámara. Selfie sticks y todo eso. Ajá, ¿y tú tienes un selfie stick? No tengo uno y no quiero uno. ¿Por qué no? No lo necesito. Están de moda. Sí, pero no quiero uno. ¿No quieres uno? No. Entonces, cuando vienes acá, ¿vienes solo o vienes acompañado? Depende. A veces me encuentro aquí con un amigo o algo así. Pero normalmente paso por aquí solo porque estoy rumbo a otro lugar. Entonces, sí, mucha gente pasa por aquí para llegar a otro lugar. Pero antes de venir a New York, ¿ya sabías de Times Square o no sabías de Times Square? ¿No sabías nada? Sí, sabía de esta área. Porque tiene mucha fama. Y creo que hace 20, 30 años era un lugar muy peligroso. Pero hoy en día no es muy peligroso porque hay mucha policía aquí, muchas cámaras y la ciudad monitorea esta parte muy bien. Ajá. Entonces no es como antes, ahora puedes andar tranquilo sin problema. La policía de la ciudad limpiaron al área. Sí. Ajá. Entonces, ¿y cuando vienes acá, qué haces? Yo, sí, depende de lo que estoy haciendo. Si voy a encontrarme con amigos, simplemente espero aquí unos minutos para encontrarme con mi amigo y después vamos a otro lugar. O a veces vengo aquí para ver lo que está pasando, para sacar fotos, o depende de mis motivos. Sí, ¿y crees que hay otro lugar en el mundo como este? Me imagino que sí. Me imagino que hay otros lugares así porque Nueva York no es la ciudad más grande del mundo. Yo sé que en Tokio hay lugares así, tal vez en China, y no sé. Ajá. En Londres hay un lugar así, pero es un poco más pequeño. Más pequeño. Sí. Ajá, entonces no es tan extravagante como Times Square. ¿O? No creo. No. Piccadilly, no puedo recordar el nombre, pero... Ajá. Sí, entonces hay otros lugares en el mundo que son así, pero no sé, tal vez este es el lugar más famoso de este tipo. ¿Y qué puedes hacer acá? ¿Qué puedes Hacer acá. Pues puedes hacer muchas cosas, puedes ir a las tiendas, puedes comprar cosas, puedes encontrarte con amigos, puedes ver a otra gente, puedes hacer lo que quieras.
no hay límites. Entonces no te aburres aquí. No, Definitivamente. nunca. Sí, podrías sentarte y ver a la gente, si quisieras. Interesante. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias.